¿Qué tal amigos? Les saluda Alicia Villal y les doy la más cordial bienvenida a todos. Gracias por estar aquí, gracias por abrirme su corazón y abrir este espacio tan importante para todos nosotros y para nuestro camino espiritual. En esta ocasión tenemos la bendición y la dicha de tener un programa de preguntas y respuestas respecto al programa pasado, en donde Víctor nos habló de su experiencia con Hermanos de las Estrellas. Así que agradezco a todos y cada uno de ustedes el habernos hecho llegar esas preguntas que nacen de su corazón y que de alguna manera todos en algún momento nos hemos hecho. Así que, pues, buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Liz. Por aquí estamos. Te agradezco tu invitación y estamos a la orden para atender todas las preguntas, hasta donde me dé mi capacidad y si no, pues te digo paso. Ok, pues a lo mejor no pases de ninguna porque todas son muy interesantes y muy Bueno, importantes para todos. Así que, pues vamos a empezar. Hay personas que me hicieron favor de llegar las preguntas a través de mi correo electrónico. Les agradezco mucho su atención y el hecho de estar presente siempre en este canal. Así que bueno, comenzamos con adelante. Nuestra amiga Esther. Dice, ¿tu papá tenía rasgos diferentes a un hombre humano normal? No, mi padre era un humano normal con una serie de capacidades. Él desarrolló muchísimo la percepción extrasensorial y en determinado momento puedo decir que él era uno de los grandes contactados de esta zona por tener bastante conocimiento de la presencia de los hermanos y hablar constantemente de ellos a través del tiempo. Lamentablemente, el ciclo de vida de mi padre fue muy corto. Él falleció a los 40 años y ahí deja trunco todo el conocimiento que me había estado brindando, siendo yo el mayor de 7 hermanos de su familia. eh, yo quedo con la edad de 15 años, el más pequeño de mis hermanos con la edad de 4 años. Entonces, a los 15 años todavía no hay la madurez, todavía nos falta mucho por caminar. Y de ahí inicia mi despertar y mi búsqueda constante. Pero sí estoy plenamente consciente de que mi padre era un ser muy especial en cuanto a capacidades que me tocó verlas, aplicarlas, desarrollarlas y sobre todo hablarnos de aquellas razas que vienen del espacio exterior y que nos brindan un conocimiento mayor. Ok. Nuestra amiga Ana Laura te pregunta, ¿en algún momento, en alguna plática, tu papá te mencionó que si él venía de Andrómeda o de algún otro planeta, te lo platicó, te lo comentó, te lo dejó ver? No, él hablaba de varias civilizaciones, hablaba de Pléyades, de Andrómedas, de Orión, de Sirio y otras tantas civilizaciones que por el tiempo pues ya no recuerdo su nombre, pero él hablaba de grandes civilizaciones que incluso señalaba habían estado en la Tierra mucho antes que esta humanidad estuviera en proceso evolutivo y que muchas de ellas habían acompañado al ser humano en su desarrollo y en su despertar. Y eso es realmente válido porque en la actualidad pues tenemos la experiencia y tenemos el conocimiento que efectivamente grandes civilizaciones han acompañado al ser humano y le han entregado desde un despertar de conciencia, un conocimiento tecnológico y los han estado impulsando a seguir buscando, pero hoy en la actualidad la búsqueda del contacto es más cercano, la presencia de los hermanos es ya más cercana. Se puede decir que hay lugares donde ya es física la presencia de ellos y lo único que hace falta es que nosotros tengamos la apertura de conciencia, tengamos ese nivel evolutivo para poder vincularnos con ellos y poder establecer un contacto físico. Ok. Nuestro amigo José Luis te pregunta, después de que se separó el grupo de los 14, ¿se seguían comunicando y de qué forma? ¿Era a través de teléfono, cartas, telepatía o de qué manera?
El grupo de los 14 cumple su función, hay ciclos, en todo proceso hay ciclos, se abren, se cierran, y el grupo de los 14 cumplió su ciclo. Cada uno de los hermanos, por razones de trabajo, por razones familiares, tuvieron que emigrar fuera de esta ciudad. Algunos de ellos están en Estados Unidos, unos se quedaron en Lagos, muy pocos, otros están radicados en otras ciudades del país, pero constantemente tenemos comunicación a través del teléfono, a través de mensajes de WhatsApp, o bien cuando ellos regresan a su tierra, tenemos la oportunidad de reunirnos, platicar, intercambiar experiencias. Pero aquí lo más importante y lo más extraordinario es que cada uno de ellos sigue trabajando en el lugar donde se encuentra y sigue desarrollando sus capacidades, sigue teniendo contacto, sigue siendo un mensajero de los hermanos de las estrellas y sigue acumulando ese nivel de conciencia que es necesario para seguir en un proceso evolutivo. Todos ellos están trabajando en lo material para hacer el sustento de su familia y bien no dejan de trabajar el plano contacto, el plano espiritual y el despertar de conciencia. Ok. Rosa María te pregunta, bueno, más bien te dice, yo creía que los reptilianos eran malos y que se presentaban como lagartos. En realidad, ¿cómo son físicamente y cómo se presentan ante los demás? Mira, yo también, como tú, muchas veces leí, tenía la idea de que el reptiliano era un ser muy agresivo, muy malo y que incluso atacaba al ser humano. Pero cuando me tocó establecer contacto con ellos y veo su manera de tratar, de ser, su nivel de conocimiento, su nivel evolutivo, pues me quedé sorprendido de que no era nada de lo que yo había escuchado o que he estado escuchando todavía en la actualidad y que he estado leyendo, que hablan de que tienen una figura como lagartos y que son muy agresivos y que atacan al ser humano. No, tienen muy parecido el cuerpo físico a nosotros, de hecho son muy parecidos, hay rasgos muy pequeños que hacen la diferencia del ser humano. De acuerdo a lo que yo he observado cuando he estado cerca de uno de ellos, es que sus ojos, de acuerdo a sus emociones, cambia, cambia de color rojo, verde, azul o negro, y eso es característico de acuerdo a su nivel emocional. Y esa línea que los reptilianos tienen en su iris, que es característico cuando ellos abren un poco su capacidad, pues sus ojos cambian y nos permiten ver y visualizar que hay algo. Hay algunos de ellos que tienen algunas características en alguna parte de su cuerpo, como pueden ser sus manos, sus pies o su tórax, que hay vestigios de ese orden genético reptiliano que todavía se refleja en su piel, pero en general todos ellos tienen la figura del ser humano. Su actitud es tranquila, apacible, muy respetuosos de las reglas del planeta Tierra, de la sociedad y ante todo diseminados entre nosotros, trabajando para establecer ese contacto, ese vínculo con diferentes sectores de la sociedad. Algunos de ellos son obreros, son médicos, son abogados y están en diferentes partes del planeta. Los que yo tengo conocimiento están en Turquía, están en Venezuela, están en Argentina, algunos están en México y algunos en Francia, otros en Rusia y una parte en Estados Unidos. Pero todos ellos establecen una comunicación. De esas ciudades que te menciono, ellos tienen un punto de concentración al que le llaman sede. Es una superficie territorial donde ellos tienen un salón, tienen espacios para llevar a cabo cultivos y ser autosuficientes. Y ahí ellos realizan sus reuniones, su intercambio de información y reciben la visita de lo que ellos llaman mayores. Los mayores son los que vienen del espacio exterior,
y tienen reuniones periódicas con ellos para intercambiar información, conocimiento y no dejar de trabajar en favor del planeta y del ser humano. Aquellos mayores son los seres más evolucionados y de mayor conocimiento dentro de los reptilianos y periódicamente están en la Tierra. Y hay otros mayores que están aquí permanentemente en la Tierra preparando a los jóvenes reptilianos para integrarse a ese grupo selecto de hermanos de un nivel más evolucionado y de un conocimiento mayor. Víctor, ¿cuál sería el objetivo real de estos hermanos reptilianos en el planeta? ¿Cuál es su objetivo? Perdón, no te escuché, se bajó el audio. Ok. ¿Cuál sería el objetivo de nuestros hermanos reptilianos en el planeta? Mira, al transcurso del tiempo y por lo que hemos platicado, ellos han acumulado un gran conocimiento de la historia de la humanidad y me da la impresión de que en esa etapa de vida del ser humano, ellos han estado acompañando al ser humano, orientándolo, guiándolo, o bien siendo testimonio con su ejemplo de trabajo, de dedicación, de búsqueda del conocimiento, para que el ser humano vaya evolucionando, vaya despertando su nivel conciencia, su nivel conocimiento tecnológico y vaya entendiendo que tienen un gran compromiso con el universo, a tener un cuidado extremo con el planeta, porque a nosotros como seres humanos nos corresponde cuidar al planeta, no destruirlo, evitar que haya un desequilibrio en toda su estructura y esto lleve a la destrucción no del planeta, sino de la civilización humana y quede nuevamente desierto el planeta y tengan que volver a repoblar con una nueva civilización o una nueva humanidad para seguir en ese proceso evolutivo. Entonces, la búsqueda de ellos es coadyuvar en el desarrollo del ser humano, en su cambio genético para que dejen atrás los odios, los rencores, las guerras, el ejercicio del poder, el acaparar el poder económico, poder político, poder social, y que podamos entender que la convivencia debe de ser como una gran familia de hermanos que está buscando el nivel evolutivo de esta sociedad. ¿Por qué crees, Víctor, que en algún momento se habló tan mal de estos hermanos tan amorosos como son los reptilianos? ¿Por qué crees? Pues no sé de dónde sacaron todas esas ideas y no sé de dónde surgió el que el reptiliano era una persona agresiva. Al final de cuentas sería cuestión de buscar en el tiempo retroceder y tal vez cuando el ser humano estaba todavía en pañales en el conocimiento, se imaginó que esos seres evolucionados a lo mejor venían a destruirlos o a esclavizarlos y trataron de alejarse y empezaron a crear ese sentido de rechazo hacia el reptiliano que estaba únicamente tratando de ayudarlo. Te hablo desde mi experiencia personal, desde lo que yo he vivido y desde lo que yo conozco por presencia, no por oídas, no por lectura, sino lo que he tratado con ellos, lo que conozco de ellos, de ese punto te estoy hablando. A lo mejor alguien más te habla de otro punto por oídas, por lecturas, por mensajes de voz a voz y hace una distorsión, pero lo que yo te comento es de mi propia experiencia y de lo que yo conozco de ellos, lo que he tratado y sé que están trabajando para el bien de la humanidad. Desde el punto de vista de estos hermanos reptilianos con los que tú tienes contacto, te han dicho en algún momento que puede haber la posibilidad de otros grupos u otro grupo de reptilianos que realmente sí quieren hacer daño a la humanidad? Mira, si nos vamos a hacer un comparativo con la humanidad, pues pudiéramos dar el derecho de la duda de que hubiera grupos o seres
que trastocaron su camino. Así como el ser humano trastoca su camino y tenemos sicarios, tenemos delincuentes, tenemos gente que está en una ambición de ejercer poder, de tener todo lo económico, pues no dudo y no puedo decir o meter las manos al fuego por decir que todos los reptilianos son buenos. Yo creo que como en el planeta Tierra, la sociedad está en diferentes variaciones de seres humanos, yo creo que con ellos también puede pasar. Digo puede pasar, porque muchas veces el nivel evolutivo de una civilización habla de haber erradicado ese gen de la maldad, de la envidia, del odio, de rencores, para dar paso a un proceso más amable, más sano, más noble en cuanto a su trato con otras civilizaciones. Eso yo lo diría y eso lo mantendría pues como una duda dentro de la comparativa con el ser humano. Ok, yo pienso, creo, que puede ser también el nivel de frecuencia que cada uno de nosotros tenemos como para contactar no solo reptilianos a lo mejor malos, otro tipo de hermanos de las estrellas que sean también no tan buenos. Supongo que tiene que ver con nuestra frecuencia. Pues yo creo que debe de haberlos. No me consta, tampoco lo niego, tampoco lo afirmo, pero también hay que entender una razón. El planeta Tierra está protegido por una gran cantidad de civilizaciones que vienen de diferentes puntos del universo. Y de acuerdo a lo que se ha establecido al transcurso del tiempo y con diferentes contactos, todos ellos mantienen un control muy estricto del acceso y la salida del planeta Tierra. Entonces, ahí es donde yo me pregunto, si hay ese control tan estricto como todos los contactados, ahí sí coinciden la mayoría de contactados, pues entonces, ¿cómo se puede permitir el acceso de seres que no tienen un nivel evolutivo más alto y que en un momento dado pueden alterar el proceso social del ser humano o afectar la vida del ser humano? Por eso no concibo que se hable de civilizaciones negativas que estén llegando al planeta o que quieran destruirlo, porque al transcurso del tiempo, diferentes civilizaciones han estado cuidando al ser humano, han estado coadyuvando en su evolución y han estado permitiendo que vaya despertando su fuerza espiritual, su conciencia, su fe, y que vayan comprendiendo lo que es la maravilla de la naturaleza y cómo deben de cuidarla. Entonces, pues desde ahí diría, creo que no permiten el acceso a civilizaciones negativas y sería cuestión de preguntarnos si con todo ese proceso evolutivo que hay en el universo, habrá civilizaciones negativas que tengan la capacidad de invadir otro planeta. Claro. Dejo la pregunta en el aire. Ujú. Ok. Bueno, nuestra amiga Gabriela López te pregunta, cuando viajaste en la nave, ¿hasta dónde llegaste y si realmente viajaste por el espacio? Jamás dije que viajé con la nave. No sé de dónde sacó el dato, ¿verdad? Pero Ok. sí te puedo decir, cuando se da un viaje en una nave, normalmente te hacen un recorrido por la atmósfera de la Tierra alrededor del planeta y puedes ver la maravilla del planeta desde cierta distancia y puedes observar el cosmos, lo maravilloso que es esa soledad, ese vacío entre comillas, porque es una inmensidad, lo que pudiéramos llamar el cuerpo del Padre Eterno, donde estamos moviéndonos, que es el universo, y es el propio cuerpo de ese ser que rige todo lo que se mueve y todo lo que vive. Entonces, subir a una nave, pues es estar en ese punto extraordinario y empezar a conocer lo que es sus áreas de sanación, de control, de tecnología evolucionada en la que están recopilando información de todo lo que es el planeta Tierra, qué razas están desapareciendo de la fauna, de la flora,
qué está pasando con los ríos, con los mares, qué está pasando con la atmósfera, y es un control total de información que ellos nos pueden decir exactamente qué está pasando cada segundo en el planeta y qué fauna y qué flora está desapareciendo por descuido de nosotros. Aquí lo importante es que tanto el ser humano se ha preocupado por tener una reserva de semillas de diferentes plantas, diferentes áreas de vegetación, por si llegara a ocurrir una situación o un cataclismo provocado por el mismo ser humano y poder rescatar la naturaleza nuevamente. Si eso está haciendo el ser humano, pues yo creo que las grandes civilizaciones deben de tener todo un compendio del orden genético del ser humano, de cada planta, de cada animalito y de la atmósfera, de tal manera que si se requiere, ellos puedan recuperar al planeta en cuestión de minutos si nosotros entramos en un proceso de autodestrucción. Entonces, veámoslo de esa manera. El tiempo que han estado, han recopilado todo lo necesario para tener una geografía, tanto genética como, pudiéramos decir, terrestre del planeta, en los que inmediatamente pudieran recuperar todos los espacios y volver a permitir que este planeta siga vivo, latiendo y sea receptor de la vida humana. Ok, bueno, nuestro amigo Gerardo te comenta, él vio hace muchos años en el centro de la Ciudad de México, específicamente en el Zócalo, una nave en la noche. Esto fue un domingo. Dice que estaba parado, o sea, a poca distancia, digamos, elevado a poca distancia, y luego avanzó un poco, regresó al mismo lugar y luego se fue rapidísimo. Dice que era una nave en forma de platillo con ventanas alrededor color blanco. Y él te pregunta, ¿es así la nave de Acuario 21? Hay diferentes tipos de naves. Hay rectangulares, hay como si fueran puros, hay circulares, hay de dos niveles, hay unas naves que traen como una especie de capucha encima y así, diferentes naves. En el caso de la que él vio, creo que debe de ser una circular y puede ser una nave Explorer de la que los hermanos utilizan para recorrer diferentes puntos del planeta Tierra y les da una facilidad de movimiento. Normalmente ese tipo de naves trae de 3 a 7 gentes llevando el control de la nave y para establecer contacto con diferentes grupos de hermanos que están buscando la comunicación con ellos. La nave triangular es una nave de una proporción mayor. Hace algunos años nosotros estábamos trabajando a las orillas de lagos y podíamos ver desde arriba lo que era la ciudad. De pronto volteamos hacia el cielo y observamos una especie de capa oscura con 3 luces muy potentes en forma de triángulo. Entonces, calculamos que más o menos el tamaño de la nave triangular era casi del tamaño de lo que sería el centro de la ciudad de Lagos de Moreno. Una nave muy grande posada sobre nuestra ciudad. Yo creo que nadie volteó al cielo, nadie la vio, porque fueron pocos los comentarios, prácticamente nosotros porque estábamos en la orilla y estábamos realizando un trabajo de contacto. Entonces, la nave de Puro se ha visto constantemente. La otra nave, la que te digo que trae como un capuchón, según los hermanos, es una nave para hacer viajes interdimensionales. Aquí nos tocó ver en Lagos, en el Cerro de la Bola, uno de los centros de mayor contacto, ese tipo de nave. Un hermano que recientemente acaba de fallecer estaba grabando con su cámara de video y de pronto, a un lado de unas antenas de recepción de señales de radio, de televisión, pues sale de la nada una nave como la que te estoy describiendo y luego dura unos cuantos segundos y vuelve a regresar como si estuviera en una puerta dimensional, entra y sale.
ese video quedó grabado. Lamentablemente, mi hermano ya falleció y con él, bueno, pues, se pierde todo testimonio que él tenía. Él tenía mucho testimonio de naves, de presencias, datos, información, porque era uno de los contactados más fuertes de esta zona y siempre tenía la precaución de salir con una cámara de video, una fotográfica y guardar testimonios. Entonces, aquí lo importante es, si tuvo la experiencia de ver la nave, lo felicito porque no todos pueden ver una nave. La mayoría anda buscando, pero no hay todavía esa sensibilidad, esa preparación y ese nivel de apertura para poder observarlas y tener la capacidad de establecer un contacto visual. Ok, excelente. Bueno, nuestra amiga Abigail Cortés dice, respecto a la señora que contactas, que es reptiliana, ¿sus hijos son reptilianos aunque hayan nacido en este planeta? Sí, sí, son reptilianos. Aquí hay un detalle. Normalmente todos ellos establecen su familia o su relación con alguien de su especie. En Ujú. este caso, ella rompe el esquema y establece una relación con una persona de la Tierra. Y siguiendo todos los procedimientos terrestres, ella se casa con este personaje y vive con él. Y hasta donde yo sé, en este momento procrean tres hijos, dos mujeres, un hombre. Una de las mujeres está en Argentina, la otra está en Turquía y el hombre está en Venezuela. La que está en Turquía está dedicada al arte, a la actuación, es artista. La que está en Argentina es una profesionista, creo que es una oftalmóloga. Y el que está en Venezuela es un joven que está metido en el canal de televisión más importante de Venezuela. Ahí trabaja. Entonces, todos ellos son reptilianos y acuden a las sedes de los lugares donde se encuentran para recibir formación y conocimiento de los mayores para seguir con la misión que se les ha encomendado. Y esta señora, pues si tú la ves, es una mujer que su físico parece tener entre 35 y 40 años, cuando ya su esposo terrestre murió casi de 80 años. Entonces, te dejo ahí la inquietud de la edad en las que ellos duran y se mantienen. Con eso te doy testimonio del tiempo que ellos pueden permanecer en la tierra y mantener su presencia como si tuvieran 35 o 40 años. O sea que esa especie no trasciende. Para ellos no. Para ellos necesitan pasar, yo creo que una cantidad mayor de años a los que el cuerpo del ser humano se somete para ir envejeciendo. Y cuando ellos alcanzan X cantidad de años, entonces son sacados al espacio y en el espacio vuelven a recuperar nuevamente su cuerpo joven, fuerte y vigoroso. O sea Wow. que por lo que vemos, ellos ya no fallecen, ya no desintegran su cuerpo, sino que se regenera al entrar en una vibración cósmica y recuperan nuevamente su vitalidad. Entonces, podría ser que no solamente esa persona a la que contactas, que es reptiliana, haya tenido una familia con un ser humano, digamos. Puede ser que hay muchos reptilianos que se relacionen con hombres y mujeres de este planeta y aún así sigan siendo reptilianos. Sí, sí los hay. Por lo que he visto, por las fotos que he visto de las reuniones de ellos, he visto seres que son terrestres, se ve que son terrestres, y establecen una relación con un reptiliano o una reptiliana, y conviven perfectamente porque esporádicamente esta persona me manda fotos de las reuniones de ellos en la sede donde ella se encuentra, o a veces me manda fotos de los hermanos mayores que estuvieron presentes
Y vaya que por mayores, desde que los ves físicamente, imponen. Es gente muy imponente, irradia una energía tremenda y Claro. se ve que son muy diferentes al común general de la civilización o la raza de ellos. Se ve que tienen un estatus, una jerarquía e irradian un conocimiento muy amplio. Wow, qué maravilla. Ok. Nuestro amigo José Ramón te pregunta, ¿existe algún comandante estelar de la nave Acuario 21? Sí, en un principio, cuando nosotros hicimos contacto con la nave Acuario 21, te estoy hablando de hace ya unos 30 años, el comandante era Kur. Y la primera vez que tuvimos la oportunidad de establecer contacto fue aquí a la orilla de Lagos, en un lugar donde hay una presa que abastece de agua a todas las tierras de sembradío, que es la presa de 40. Estábamos trabajando en una cabaña a un lado y como te comentaba, del fondo de la presa se vino una luz fuerte, multicolor, se posa a un costado de donde estábamos, se mantiene a una distancia de 60 metros promedio del espejo del agua, se refleja la nave y nosotros estábamos a un lado en la cabaña, sentados en círculo. Cuando menos imaginamos, ya en la integración de ese círculo de hermanos, había un personaje diferente, Ujú, ya estaba integrado entre nosotros, era un personaje un poco más alto de lo que somos nosotros, con un traje de un color azul, de una sola pieza, y sonriendo nos dijo, estoy aquí para responder las preguntas que cada uno de ustedes quiera hacer. ujú, Entonces, se abrió el espacio, cada uno de los presentes hizo preguntas de acuerdo a su visión, su criterio y sus necesidades. ¿Quién preguntó de su salud? ¿Quién preguntó por su moto? ¿Quién preguntó por el planeta? ¿Quién preguntó de dónde venía? ¿Quién era? Y entonces ahí nos dijo que él era Kurt, que el nombre de su nave era Acuario 21, o sea, era la misión Acuario 21, que tenían por misión estar contactando toda esta zona con los grupos que tienen a bien reunirse para establecer comunicación con los hermanos y que a partir de ese momento ellos estarían en contacto con nosotros. Contacto que reinició y hasta hoy día se mantiene con nosotros y nuestros dos contactos más fuertes de esa misión es Kur y es Escar. Escar es alguien más serio, más seco al hablar, y Kur es un poco más agradable, más dado a la broma, más dado a manifestarse con ciertas características. Y entonces inmediatamente cuando se acerca uno u otro, perfectamente identificamos quién es uno, quién es otro. O a veces estamos en algún lugar y tienen la precaución de ver a uno de los compañeros acercarse y decirle, oye, salúdanos allá a los muchachos y diles que aquí está un amigo de ellos, me llamo Kuro, me llamo Escar. Y de esa manera nos dejan ver que están presentes. Y entonces quien recibe el saludo tuvo la oportunidad de tratar con alguien que no es de este planeta, pero jamás se dio cuenta hasta después de que ya habló con nosotros. ¿Verdad? qué maravilla, imagínate nada más. Darte cuenta hasta después, híjole, yo creo que es de las cosas que dice uno, ¿cómo no es posible que no lo hice? Pero bueno, ok. Nuestra amiga Claudia Soto te pregunta, ¿la técnica de sanación que utilizan se las enseñaron los hermanos de Andrómeda? Sí, hay un detalle muy importante y no lo había mencionado. La misión Acuario 21 es de dos niveles. Uno de los niveles está dedicado a sanación. Ellos traen todo un equipamiento en el que pueden subir a un hermano a la nave y llevar a cabo un procedimiento de sanación de altísimo nivel. Gracias a todo eso, a nosotros nos enseñaron algunas técnicas que nos permiten ayudar a los hermanos en esos procesos de autosanación. Nosotros somos el instrumento para activar el cuerpo físico del hermano que está enfermo y poder
ordenar a su estructura celular o que él, desde la conciencia central, ordene a su estructura celular, que proceda a una autorregeneración y a una autosanación de su cuerpo físico. Entonces, lo que hacemos es ser instrumento de un fluido magnético, de una vibración que incide directamente en su conciencia y en su estructura física para que inmediatamente su cuerpo reaccione y proceda a llevar a cabo ese término de sanación o regeneración y volver a alcanzar su salud. No es nada fuera de un conocimiento, no es nada extraño, es un procedimiento que se ha manejado al transcurso del tiempo y en el que a través de la palabra, a través de la vibración, a través de la imposición de manos, que es la proyección de energía bioplasmática, permite que el cuerpo reaccione y proceda a autosanarse. De alguna manera ustedes son ese canal energético y quien hace el trabajo es el ser que está enfermo. Cuando requerimos apoyo para hacer una sanación mucho más fuerte, entonces le pedimos a los hermanos que nos hagan el favor de acompañarnos y entonces ellos ya intervienen. Yo he tenido la oportunidad de pedirles que me ayuden. Te voy a platicar dos casos. No te doy nombres, no te digo dónde fueron, pero en lo privado te digo con quién puedes corroborarlos y te va a decir qué pasó y te va a decir el por qué, la razón. Uno de ellos fue de un niño como de unos 3 años en X país. Lo muerde una coralillo. Tú sabes lo que es una coralillo. Muy Es peligroso. la serpiente más venenosa que hay en nuestro país, pero no fue en nuestro país, fue en otro lugar. Y entonces una señora con la cual yo tengo un trato constante me manda mensaje y me dice, hermano, hay un niño de esta edad, lo acaba de morder una coralillo y no hay antídoto en ningún lado. Dios mío. Dice, te pido por favor que le digas a los hermanos que nos hagan todo el favor de atender y sanar al niño. Es un niño de 3 años que por azares del destino estuvo cerca de la serpiente, lo mordió y los médicos lo único que van a hacer ahorita es dormirlo para que el proceso pase sin dolor y bueno, dormirlo, tú sabes a qué se refieren, prepararlo para su trascendencia al otro plano. Y entonces hablé y pedí a los hermanos que nos hicieran favor de coadyuvar en ese proceso de recuperación del cuerpo del niño. Cuando yo estoy pidiendo, en el lugar donde estaba el niño, se acerca una luz, le pone al lado derecho del niño y esa luz se mantiene ahí un rato. Haz de cuenta que fuera, pudiéramos hacer un comparativo con una luciérnaga, pero un poco más grande, y ahí estuvo un rato, el niño siguió dormido, tranquila, apaciblemente, pasó toda la noche, al siguiente día todo mundo se levantó para ver al niño, el niño estaba sentado, estaba jugando y les decía a todos que lo había mordido una serpiente en su pie, pero estaba sano, Ah, estaba recuperado totalmente. ¿Ah? qué El maravilla. otro caso fue en otro país. Estaba una jovencita, hija de una amiga mía, que están en un país muy difícil para conseguir atención médica y todo, y se le puso muy grave en la noche. Entonces me habla, me pide que si podíamos coadyuvar en la sanación de su hija. Y le digo, sí, voy a pedirle a dos hermanos que se sitúen en el punto geométrico donde está tu hija, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo, para que inmediatamente procedan a llevar a cabo un trabajo de sanación en el cuerpo físico de tu hija. Aquí ya no es pedirle al cuerpo que se autosane o se autorregenere, sino que directamente por el caso había que trabajar a través de la energía bioplasmática de ellos, que es de una vibración mayor,
para recuperar la salud de esta señorita. Entonces, cuando yo estoy transmitiendo a través del teléfono todo el procedimiento y ella tiene el altavoz abierto, en ese momento se coloca una luz del lado izquierdo, otra del lado derecho, y durante un rato estuvieron ahí, todo lo que duró mientras yo estuve explicándole qué se iba a hacer, cómo iban a trabajar todo, esas luces estuvieron con esta señorita. Cuando ya termino, las luces se retiran y yo creo que como a la hora, la señorita estaba perfectamente bien de salud. Wow. Esos son dos casos. Tengo muchos más que pudiera comentarte, pero nos llevaríamos mucho tiempo. De hecho, ya habíamos quedado en el programa anterior que vamos a hacer un programa exclusivamente de la sanación, porque creo que es muy importante. Ujú. Bueno, hubo preguntas de este tipo por lo que comentaste, pero sí me, Sí, sí, porque hablé de la sanación de un amigo. así Ujú. es, pero sí me gustaría abarcar este tema en un programa, dedicarlo completamente a ese. Si te parece bien, la próxima Me vez. parece bien. Cuando tú digas, estamos a la orden. Qué lindo, muchas gracias, Víctor. Bueno, pues seguimos con las preguntas. ¿De acuerdo? De Eh, acuerdo. Nuestro amigo Román te pregunta, cuando quieres contactar con algún hermano de las estrellas, ¿tienes que hacer algún ritual especial, alguna meditación o simplemente llegan a ti los mensajes? En un principio, cuando se inicia el trabajo de contacto, sí se hace toda una serie de rituales. Esto más que nada por la seguridad de uno mismo y la confianza de que está en un lugar adecuado, está protegido y de que como normalmente se dice que hay entidades negativas que pueden filtrarse y pueden afectar, entonces se nos pide que hagamos una serie de rituales. Uno de ellos es revisar el terreno donde vamos a estar trabajando, proceder a hacer una limpieza con un líquido que ellos nos dan para preparar, nos dicen qué elementos tenemos que mezclar. Luego ya que está, entonces procedemos a revisar a cada hermano su nivel de vibración y en base a eso luego procedemos a hacer una limpieza de sus cuerpos aurales. Ya hecho todo este procedimiento, entonces sí, cada uno de los hermanos se va integrando a un círculo, formamos un círculo tomándonos de las manos, mano derecha arriba, mano izquierda abajo, hasta cerrar el círculo. Entonces, ya cerrado el círculo, utilizamos una serie de mantras. Casi por lo regular utilizamos uno solo 4 veces, a un solín salarra, salmodiado 4 veces y luego ya cerramos los ojos y quien está llevando la guía del grupo hace un saludo. Buenas noches, queridos hermanos. Queremos darles la bienvenida a este punto geométrico donde un grupo de hermanos se encuentra en la búsqueda de establecer comunicación con hermanos de las estrellas y poder conocer su nivel de evolución y que nos permitan ampliar nuestro conocimiento. Curiosamente, cuando termina uno de hacer el saludo, alguien del grupo le nace, siente que debe de contestar y empieza a decir, buenas noches, hermanos. Yo soy la persona que va a establecer comunicación con ustedes. Y entonces ya se dirige uno a esa persona y empieza uno a hacer preguntas o los demás hacen preguntas y él puede responder cualquier pregunta aunque su conocimiento sea muy limitado. Pero en ese momento, como está prestando su garganta, porque no es una posesión, es a través de la garganta, entonces puede transmitir mensajes muy profundos que dejan sorprendidos a todos los hermanos de la capacidad del mensaje. Ese es en primera instancia. Cuando ya llevas tiempo, simplemente cierras tus ojos y sabes que ya entraste en contacto con el hermano y está estableciendo comunicación y transmitiendo a través tuyo. ¿Cuál sería entonces la diferencia entre una antena receptora y una posesión? Antena receptor es el que recibe información y presta su garganta nada más. Ok. Está 100% consciente
de lo que se está hablando. No está sedado, dormido o fuera de. Bien, Él está consciente y el hermano nada más está utilizando su garganta para hablar. Y la posesión es aquella entidad que toma posesión de todo el cuerpo de la persona y en un momento dado la persona pierde la conciencia de sí mismo y no sabe lo que está pasando, sino que esa entidad empieza a hablar a través de él y es muy diferente. Esa entidad puede ser positiva, negativa y puede generar un caos dentro del trabajo que se está haciendo. correcto. Ok, nuestro amigo Ricardo Contreras te pregunta, Víctor, ¿sigues haciendo sanaciones y estas pueden ser a distancia? Y si puedes sanar a cualquier persona de cualquier enfermedad y cómo podría contactarte. Mira, podemos hacer distancias a sanación. Le digo sanación a distancia, perdón. Cambié el orden de los factores. Aquí lo importante es que nuestro trabajo se puede proyectar a la distancia que sea necesaria. Lo único que necesitamos es el nombre de la persona, ubicación y el origen de su enfermedad o el diagnóstico de su enfermedad. Y entonces procedemos a hacer un audio con el cual iniciamos el trabajo y activamos el proceso de sanación de la persona con la que vamos a trabajar a distancia. Eso es lo que pedimos y es lo que hacemos. Y seguido lo hacemos a distancia porque no es fácil, pues ni modo de que venga el enfermo o nos traslademos hasta el lugar donde está. Entonces lo más fácil es hacer la proyección y hacerlo a través de un audio, hacerlo llegar, en el cual se le da todo el procedimiento para que su sanación se lleve a cabo. Claro, ok, Y el contacto lo puede hacer a través tuyo. ok. Pues ya saben, amigos, si requieren de contactar a nuestro hermosísimo invitado Víctor, me pueden escribir a mi correo electrónico y con mucho gusto hacemos la conexión. Muchas gracias, Víctor. Qué amable. Ok, nuestra amiga Noemí te pregunta, Víctor, eh, ¿tuviste contacto y o conociste a Pachita, la curandera chamana? De Pachita he leído mucho, conozco todo su procedimiento, es una, una chamán de altísimo conocimiento y que utilizaba sobre todo las cirugías psíquicas y daba muchísimo alivio a las personas. Aquí lo interesante es que la cultura de nuestro pueblo guarda misterios y situaciones tan extraordinarias y en esas personas que son conocidas como médico de campo está toda la sabiduría ancestral de nuestros antepasados y hay un conocimiento en el que si tuviéramos la oportunidad de ahondar, seríamos muy diferentes, estaríamos al nivel de aquellos antepasados que nos antecedieron en este proceso de vida y que nos dejan un legado espiritual y de capacidades para manejar la vibración del cuerpo físico. No me tocó conocerla, me tocó leer de ella, saber de ella, así como de María Sabina, aquella mujer chamán también, que utilizaba los hongos para llevar a cabo procesos de meditación, de sanación. Dos personas a lo mejor contrastantes, pero que al final de cuentas el objetivo era servir a sus hermanos que las buscaban para sanar y encontrar su armonía interna. Entonces aquí lo importante es que así como ellas debe de haber más chamanes, más mujeres chamán que están dedicadas a dar salud, pero no se ha hecho publicidad de ellas. Entonces sería cuestión de buscar, tratar de contactarlas y tratar de recuperar toda esa sabiduría y ese conocimiento ancestral que no se debe de perder. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Ok, Alejandro V te pregunta, ¿qué tecnología usan para impulsar sus naves?
Híjole, está más allá de la comprensión del ser humano. Ellos utilizan un equipo tan sofisticado que se impulsan a través de la energía de cada planeta. Utilizan la energía de cada planeta para poderse impulsar. O sea, si llegan a la Tierra, la energía que fluye de la Tierra a través de sus equipos de una tecnología muy avanzada, difícil de explicar para nosotros, porque todavía estamos en pañales, ellos la transforman, la procesan y sus naves liberan una energía, pero es positiva, porque la toman de cada planeta y de ahí alimentan constantemente sus naves. Por eso es imposible que sus naves dejen de trabajar. Es un fluido constante al viajar en el universo y al ir por cada planeta están recibiendo esa energía constante. Nuestros antepasados tenían ese conocimiento y sabían cuáles eran los puntos más importantes del planeta Tierra donde se liberaba esos campos energéticos y con los cuales los hermanos tenían mayor capacidad de alimentar sus naves, sus equipos y seguir viajando en el universo. Por ejemplo, ¿existe alguna nave nodriza de Acuario 21? Mira, según datos últimamente, no me crean así tan literalmente, pero se establece que hay varias naves nodrizas situadas entre el Sol y el planeta Tierra, ya prestas para brindar servicios de todo tipo a los hermanos de la Tierra, solamente esperando que haya su despertar de conciencia. Esas naves albergan grandes civilizaciones y una estructura tan extraordinaria que son capaces de transformar al planeta Tierra. Pero como estamos en un ejercicio de libre albedrío, ellos no pueden influir en el proceso de vida del planeta. Sí pueden brindarnos conocimiento, tecnología, pero jamás alterar el proceso de vida. El planeta tiene que llevar ese proceso al que nosotros lo estamos sometiendo. El ser humano debe de llevar su proceso de vida como lo está viviendo. Entonces ellos nomás están al pendiente y si en algún momento dado por errores del ser humano, estamos en riesgo de crear un cataclismo nuclear, entonces ellos intervendrían para frenar esa situación y rescatar al planeta. ¿Esas naves rescatarían humanos? No, esas naves son civilizaciones del espacio exterior. Yo sé que aquí se habla de que conocen, no recuerdo ahorita, hablan de una nave, le dan un nombre, la nave Jerusalén, creo, que hablan que dentro de la nave hay edificios y hay gente de diferentes países trabajando y todo. Yo hasta donde he tenido contacto con todos ellos, jamás he tenido esa información. Respeto a quienes lo dicen, a lo mejor ellos ya tuvieron acceso, pero yo no tengo ese dato y no puedo utilizarlo. No puedo decir que hay edificios, que hay gente de México, de Argentina, de Brasil, de Perú, de Uruguay, de España, etcétera, etcétera, y que están trabajando ahí. Pues no puedo. Lo que sí te puedo decir es que cada nave nodriza pertenece a una civilización y al interior de esa nave nodriza hay equipos y hay seres de esa civilización trabajando y desarrollando su tecnología, su conocimiento y preparándose para seguir dándole otro nivel al universo. Ok. Carla Zúñiga te pregunta, bueno, ¿existen más naves que vienen de Andrómeda? Hay una cantidad enorme de naves que están aquí y que vienen de Pléyades, Andrómedas, Orión, Sirio y otros puntos y están circundando al planeta, están estableciendo contacto y hay naves de diferentes tamaños, proporciones y hay naves que albergan cientos de hermanos de Andrómedas, de Pléyades. Hay naves que traen 3 hermanos, 7, 10, 12, 15, 20, según la necesidad de la misión que van a desarrollar.
si requieren hacer un trabajo en una parte específica del planeta, pues bajará una nave de mayor proporción y esa nave no será tan visible al ojo humano, porque eso también ellos controlan el exterior de su nave y pueden dejarla totalmente invisible al ojo humano y podemos estar parados a 2 metros de ellos y no los vamos a ver. Entonces bajan, hacen su trabajo y puede ser una nave grandísima y sin embargo no podemos observarla. O bien tendremos la oportunidad de observarla si ya hemos alcanzado un nivel de preparación. De otra manera, pues nomás veremos el paisaje o el desierto, ¿verdad? Es decir, si tú eres una persona que ya estás un poquito más consciente, estos hermanos saben que tú ya eres consciente y se dejan ver. Todo depende de tu conciencia. Sí, depende de tu conciencia. Cuando ya alcanzaste y sobre todo ya dejaste miedos, que es lo importante, ya se te quitaron los miedos, ya no estás con el temor de que vas a ver algo extraño o vas a ver algo en el cielo raro. ¿Sí? Entonces, todo eso te permite poder visualizar más ampliamente y entonces, a donde quiera que vas, tienes contacto visual con algunas naves y a veces más cercano, a veces puedes percibir los puntos dimensionales del lugar donde te encuentras. Y es extraordinario cuando ves un punto dimensional, entonces percibes esa vibración y es como si tuvieras un portón enfrente de ti que está jalando hacia dónde, hacia otra parte, hacia otra dimensión. Y entonces lo disfrutas, sientes esa energía, vibras y sabes que estás entrando a una percepción extrasensorial más alta y eso te va dando la confianza para seguir evolucionando. Ok. Qué interesante tema, Víctor. De verdad que todavía hay muchas preguntas, pero la verdad es que yo creo que vamos a hacer otro programa hablando de este tema porque es infinitas preguntas y sobre todo todo lo que tú tienes para compartirnos, Víctor. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. No, pues ya sabes, Liz. Gracias. Ok, nuestra amiga Paola Gómez te pregunta, Víctor, ¿sabes si existe actualmente la tecnología para hacer viajes en el tiempo? De acuerdo a lo que se ha estado hablando, la tecnología de viajes en el tiempo está desarrollada desde hace ya algunos años atrás, pero sería interesante ver a dónde han viajado, qué información han recopilado. Sé que existe, sé que el primer experimento que se hizo fue el experimento Filadelfia. No sé si hayas visto la película o si hayas oído hablar del experimento Filadelfia, donde se utilizó una nave, un barco, para llevarlo de un plano dimensional a otro en el tiempo-espacio. Así. Lamentablemente, el experimento tuvo sus consecuencias y varios de los tripulantes de la nave sufrieron pérdida de su vida en ese gran experimento. Claro. Pero a partir de ahí se hizo más discreto la serie de investigaciones y sabemos que los alemanes en su época de poderío, sobre todo en el régimen de Hitler, estuvieron experimentando con la trascendencia en el tiempo, poder viajar en el tiempo. No sé si has leído algo sobre la campana, la famosa campana de Alemania, que Correcto. era la nave con la que viajaban en el tiempo y tenían acceso a información. O sea, Alemania experimentó bastante la trascendencia en el tiempo. Y yo creo que actualmente Estados Unidos, Rusia, Francia tienen la capacidad de ir a través del espacio-tiempo y recopilar información. Y no dudo que a pesar de las diferencias que tengan abiertamente, secretamente estén trabajando en un solo equipo para desarrollar todas esas tecnologías. ¿Y la tecnología crees que la hayan tenido de Hermanos de las Estrellas? Yo creo que esa tecnología la ha de haber entregado a alguna civilización, a algunos científicos de la Tierra, porque luego
esporádicamente ellos entregan conocimiento a algunos científicos a los que consideran que deben de ser transmisores de ese gran conocimiento. Ok. Ok, nuestro amigo Juan Carlos Robles te pregunta, ¿sabes si existe alguna raza extraterrestre que quiera dañar nuestro planeta? Bueno, eso ya lo contestaste hace ratito. Eh, Ya lo mencionaba al principio, que no, no creo, porque estamos protegidos por una gran cantidad de civilizaciones y el planeta es un planeta escuela, está en evolución, el ser humano está evolucionando, sí tiene grandes defectos el ser humano, pero también tiene grandes cualidades. Y una de esas cualidades es el perfeccionamiento de su alma, de su espíritu, y eso le da a todos los hermanos del universo la confianza de que el ser humano va a lograr alcanzar su nivel evolutivo. y que valemos la pena como para poder cuidarnos de esta manera tan amorosa como lo hacen. Vale la pena, ¿eh? Para ellos vale la pena. Pues ojalá que lo entendamos nosotros, Víctor, porque a veces no lo entendemos y no lo comprendemos. Más Bueno, al tiempo. en otros lados que nosotros mismos. Necesitamos tiempo para entenderlo. Somos lentos de aprendizaje. Entonces lo vamos a entender. Espero que sea pronto. Ok. Dice, Rosario te pregunta, ¿en algún momento habrá un contacto masivo con Hermanos de las Estrellas? Ya lo ha habido, ¿eh? No más que se ha guardado herméticamente ese tipo de contactos. Ha habido en diferentes puntos del planeta en los que el contacto es masivo y hay contacto con algunas de las grandes potencias del planeta, con los cuales incluso podemos señalar que están trabajando para desarrollar algunas tecnologías y para ir preparando el cambio. De hecho, hay puntos del planeta que son cuidados tanto por Rusia, Estados Unidos, Francia, Alemania, que no deben de ser tocados todavía por el ser humano. Si se los dejo de tarea, si alguien ha leído algo, saben dónde están esos puntos que están súper cuidados y a los que el ser humano no tiene acceso todavía para no contaminar esas energías y esas vibraciones que son de altísimo nivel. Llegará el momento en que el ser humano esté preparado para poder acceder a esos puntos y darse cuenta de la maravilla de lo que hay ahí. Por lo pronto, pues lo único que nos queda es leer, entender que está vedado acceder a esos puntos y son aquí mismo en el planeta Tierra. Uno de esos puntos podríamos hablar de la Antártida, Víctor. Sí, la Antártida es uno de esos puntos y está sumamente cuidado. Sí, Nosotros como seres humanos no tenemos acceso. así es, así es. Oye, un día me encantaría también hacer un programa acerca de la Antártida. ¿Qué te parece? Cuando gustes. Muchas gracias, Víctor. Bueno, dice Carmen Arenas R, te pregunta, ¿cuál ha sido la experiencia más emocionante que has tenido con los Hermanos de las Estrellas? Yo creo que todas son emocionantes. No hay una mayor o menor. Cada momento que tratas con ellos, la emoción es fuerte, la vibración es alta y te dejan un grato sabor y una nueva experiencia. Y conforme transcurre el tiempo, vas entendiendo y vas abriendo tu nivel de conciencia y vas siendo parte de ese proceso de transmitir la presencia de ellos, un mensaje y tratando de dejar por lo menos la inquietud en los que te escuchan para que busquen y traten de ser mejores. Ay, qué bonito. Benjamín Álvarez Tapia te pregunta, en el programa anterior mencionaste cómo se puede identificar a un reptiliano, pero ¿cómo se puede identificar a un hermano de Andrómeda? A un hermano de Andrómedas, por la estatura, sus rasgos faciales son nórdicos, sus ojos son casi siempre de color miel Ajá. y su pelo es un poquito largo, llega a la altura del cuello, pero su estatura es un poco más de lo normal del ser humano. Y todos ellos son de complexión atlética, tanto hombres como mujeres,
y su mirada es muy apacible. Hay otras características que no podemos divulgar porque entonces estaríamos poniendo en evidencia a los hermanos, pero Claro. esas características son muy notorias y cualquier persona que vean con una característica de ese tipo podrán casi estar seguros que es hermano de Andrómeda. De hecho, por la descripción que tú haces, me parece que también los pleyadianos tienen ese tipo de características. Sí, los pleiadianos son muy similares a los de Andrómeda. ¿Y cómo podríamos distinguir a un pleyadiano de un hermano de Andrómeda, por ejemplo? No, no hay, son muy similares. Ahí sí, únicamente por el contacto y que ellos identifiquen su origen. De otra manera, los ve uno y pueden ser de Andrómedas o Pléyades indistintamente, sin definir hasta que ellos nos dicen soy de Andrómedas o soy de Pléyades. Y ellos, Víctor, también pueden procrear con humanos y tener una familia normal. Sí, sí pueden. Pueden establecer una familia, incluso pueden quedarse en la Tierra, incluso pueden renunciar a su nivel evolutivo de la civilización donde vienen y vivir el nivel evolutivo del planeta Tierra. Y eso Eso sería, es a voluntad de ellos, al tomar la decisión y bajar de sus naves y quedarse definitivamente aquí, se integran al ciclo vital del planeta. y eso podría ser tal vez por enamorarse de algún hombre, de alguna mujer, o simplemente por decisión propia de alguna otra índole. Pues pudiéramos llamar que es, pudiéramos decir que es por la ley universal, que es el amor. El amor rompe barreras y hace cambios profundos en ellos y en nosotros. Entonces puede ser por amor o puede ser que en un momento dado sean designados para llevar a cabo una misión terrestre y tengan que quedarse para cumplir ese ciclo y llevar a cabo un proceso de investigación. Ay, qué interesante. Ok. Jessica Olivares González te pregunta, en el grupo de los 14, ¿cómo sabían los rituales para contactar con hermanos de las estrellas? ¿De dónde estas personas sacaron esa información? De los mismos hermanos de las estrellas. Oh, Ellos mismos, cuando logramos hacer los primeros contactos de manera rudimentaria, ujú. para evitar que ocurrieran alteraciones, nos pidieron llevar a cabo ese tipo de rituales, no porque fuera el procedimiento para contactar, sino para crear la confianza de todos aquellos que se integraban al grupo y pudieran estar abiertos, sin miedo, sin dudas, y poder hacer más ágil y más fácil el contacto. No son rituales básicos ni nada, son rituales a modo para que el hermano ser humano pierda el miedo y esté totalmente dispuesto a trabajar con ellos cuando se trabaja en grupos de contacto. Ok. Sonia Rosas te pregunta, ¿con cuántas razas extraterrestres has tenido contacto además de los hermanos de Andrómeda y reptilianos? ¿Y cuáles son? Esporádicamente Pléyades, muy esporádico. Ok. De Pléyades tuvimos contacto con un personaje llamado Cuxax que se estuvo manifestando en esta zona hace como unos 30, 35 años. Su primer contacto fue con una persona que trabajaba en el ayuntamiento de la ciudad, jardinero. Lo contactó en un lugar conocido como el Cerro de la Bola, aquí cerca de la ciudad, a la orilla, y le pidieron que él fuera el transmisor de un mensaje, pero por su trabajo, su formación y por el tiempo en que se dio, no había tanta apertura. Entonces mucha gente lo tachó de loco, al grado que él tuvo que dejar la ciudad, irse de aquí, y ya no hubo mayor transmisión de los mensajes de Cooktax. Pero él estuvo haciendo presencia en esta zona un tiempo. Y ya después, recientemente no ha habido contacto, hemos estado alejados y esporádicamente cuando hacemos grupos de contacto, se acercan hermanos de Sirio, de Andrómedas, pero nomás es una vez o dos veces en los que tenemos la oportunidad de saludarlos
y de agradecerle su presencia. Pero el contacto base con nosotros es con gente de Andrómeda. Oye, Víctor, fíjate que ahorita se me vino una pregunta. ¿A qué huelen los hermanos de las estrellas? ¿Tienen algún olor especial? No, no. No hay ningún olor característico. Su cuerpo es impecable. No transmiten ningún olor. Sí transmiten una vibración que te llena de paz y armonía. Si a eso pudiéramos llamarle olor, es un olor maravilloso que te envuelve y te da tranquilidad y paz. Qué maravilla. Wow. Ok, Silvia Carranza te pregunta, ¿qué se siente estar frente a un hermano de las estrellas por primera vez? Pues lo que todos sentimos, primero miedo, luego curiosidad, luego quedas pasmado y luego empiezas a darle vueltas a tantas y tantas preguntas que As- de manera atropellada empiezas a hacerlas y te das cuenta de que vas a tener el tiempo suficiente para hablar, platicar, preguntar, pero en ese momento crees que ya el tiempo se puede acabar y quieres soltar todo rápido, pero al transcurso del tiempo lo vas entendiendo y empiezas a darle forma a tus preguntas, a tu conocimiento. Pero en primera instancia todo eso se siente. Sí, de hecho debe ser impresionante. O sea, yo creo que no sabes ni qué preguntar. O sea, tienes a lo mejor tantas preguntas en la cabeza y de pronto cuando ya tienes el contacto, cuando ya estás frente a él, ya no sabes qué preguntar. O sea, yo creo que te pone nervioso, ¿no? ¿No te pasó? Así les pasa a todos la primera vez cuando se abre el contacto. Primero está, no, voy a preguntar esto y voy a preguntar lo otro y cuando ya se da el contacto, a ver hermano, a ver hermana, no, ¿sabes qué? No sé ni qué preguntar. Y entonces lo único que queda es en el aire la idea de preguntar. Y cuando ya termina el contacto, como que les vuelve otra vez el chip y, ay, le hubiera preguntado, ay, le hubiera dicho, ay, hubiera hecho, pero pues ya pasó el tiempo. Entonces todo esto es al transcurso del tiempo. La experiencia te dice que tengas paciencia y que poco a poco vas a hacer preguntas. Ok. Silvia también nos pregunta que si has realizado viajes a otros mundos. De mi parte, no. Ujú. Pero ellos sí, ellos están viajando a diferentes mundos constantemente, están yendo y viniendo, pero de mi parte decirte que he ido, no, jamás. No he estado en otros mundos, sé que existen, sé que los hay, sé que hay mundos extraordinarios y hay civilizaciones de altísimo nivel, pero algún día me tocará conocerlas. Ujú, ok. Bueno, Silvia te da las gracias por tu intervención, así como a Ascar por haberla ayudado a sanar. Ese es un Ujú. mensaje que Silvia Carranza te manda. Silvia, ¿de dónde será? No sé, quién sabe. Dice que ella sabe a quién te refieres. Sí, ya sé. Ok. Isabel Prado te pregunta, ¿los hermanos de las estrellas con quien contactas te han mencionado algo respecto al futuro de la humanidad? ¿Qué debemos hacer para elevar nuestra frecuencia? Lo primero que hay que hacer es entender que dentro de nosotros hay una fe y una fuerza espiritual e impulsar nuestro nivel de conciencia. Con eso estamos avanzando muy rápido y estamos entrando a ese nivel que queremos y hablar del futuro. Yo creo y siempre se nos ha dicho que podemos hablar del presente, pero jamás toques el futuro. No puedes estar hablando de un futuro que no se ha escrito, que es incierto y Claro. en el que puedes caer en una serie de errores y puedes estar anunciando cosas que jamás se van a dar y cosas que no van a existir. Y entonces lo único que va a pasar es que quedes en evidencia y lo poco de credibilidad que pudieras tener, termines por sepultarla en ese afán protagónico de querer anunciar situaciones extraordinarias que van a pasar en la humanidad y que terminan por no pasar. Y al final
terminan por hundirte y jamás vuelves a aparecer en público. Claro. Porque además yo siento que digo, el futuro no existe. Y de alguna manera, si llegara a existir, con nuestro presente continuo se va cambiando, digamos, ese Pues futuro. lo único que tenemos es el presente, el aquí y el ahora. Es- Y tratar de futuriar sería cometer un error. Claro, es preocuparse por algo que ni siquiera sabemos si va a pasar, ¿no? Sí, Ok. Dice, Carlos te pregunta, ¿por qué un hermano de las estrellas contactaría a una persona? ¿Cuál sería el objetivo, tal vez, para darle un mensaje o ayudarle a tomar conciencia? pueden ser muchos factores. Uno de ellos es establecer un vínculo de comunicación y permitir que ese hermano que está recibiendo el contacto sea el portador de una serie de mensajes para el punto geométrico donde se encuentra y que a lo mejor es necesario llevar mensajes de esperanza, de amor, de fraternidad y sobre todo entender que hay algo más allá que nos puede permitir desarrollarnos. La otra sería que una persona que ha estado buscando a través de la fe y que en un momento dado está teniendo problemas de índole de salud y que por azares del destino los hermanos tuvieron contacto o supieron que él está viviendo esa etapa, pues lo pueden contactar y pueden brindarle la oportunidad de sanarlo. Y otros que son esporádicos, otros a los que por X circunstancias se da la oportunidad de contactar sin siquiera haber estado preparados ni nada y les toca ver la nave, ver a los hermanos o vivir una experiencia de un fenómeno extraterrestre, como el caso de un vecino de aquí de la Huitlacocha, un barrio de la orilla del lago, y que para pasar de un lado a otro del barrio hay que atravesar la vía. Este vecino de este barrio agarra su camioneta para ir al otro lado y quiere atravesar la vía y se le apaga la camioneta y el tren ya venía a cierta distancia y venía pitando. Entonces, desesperado, no haya qué hacer y de repente dice que arriba de su camioneta se posó una luz circular multicolor muy grande y de pronto sintió que su camioneta se levantaba y volaba y lo pasaba al otro lado y automáticamente lo libró de ser atropellado por el tren. Wow. Eso nos lo platicó la misma persona que lo vivió y fue una experiencia extraordinaria. O sea, a él le tocó tener un contacto sin siquiera tener preparación o haber hecho ritual, nada. Le tocó el regalo más extraordinario de vivirlo. Así es. Y de hecho, fíjate que la siguiente pregunta que la hace Lila habla un poquito de eso. Dice, los hermanos de las estrellas buscan a sus familiares cósmicos que viven en la Tierra. De alguna manera los contactan. Pues yo creo que no es que los busquen, es que nosotros somos sus familiares cósmicos, todos los terrestres. Ok, pero a lo mejor no, Entonces, Pléyades, otros son de Andrómeda. sí, muchas de las civilizaciones que están fuera del universo, Andrómedas, Pléyades, Sirio, pues tuvieron sus orígenes en la Tierra, fueron civilizaciones anteriores a la nuestra, estuvieron aquí en el planeta y por circunstancias en las que pudo haber cataclismos o riesgos de destrucción masiva, emigraron para esos puntos del universo. Obvio que hay otros puntos donde hay civilizaciones que desarrollaron en ese planeta su proceso de vida. En este caso, de acuerdo a antecedentes, datos que ellos mismos proporcionan, sus orígenes son terrestres. Entonces regresan a sus orígenes y no porque nosotros seamos parte de ellos, nosotros somos otra civilización. Sin embargo, estamos en la Tierra y somos parte del punto donde se origina su desarrollo. Entonces tratan pues de ayudarnos a que no ocurra situaciones que vayan a destruir a la civilización y vayan a buscar emigrar a otro planeta. Ujú.
¿Existirá algún otro planeta que tenga el mismo cuidado de varios hermanos de las estrellas para preservar ese planeta? ¿O somos solamente el planeta Tierra que está en esa circunstancia? No, hay varios planetas que están siendo sometidos a un cuidado muy especial porque están en el proceso evolutivo. Y es normal, no somos los únicos. No podemos sentirnos tan halagados de ser los únicos en el universo. Hay Claro, otras civilizaciones que también reciben apoyo y están siendo impulsados para desarrollarse y alcanzar su despertar. claro. Ok, Víctor, bueno, pues vamos con la última pregunta que te la hace Berenice. Dice, ¿cualquier persona podría subir a una nave? Sí, cualquier persona sin tener preparación. Te voy a comentar un detalle. Siempre trato de aprovechar experiencias que he visto en hermanos aquí y que les ha tocado vivirlas e ilustro lo que te voy a explicar o la respuesta que te voy a dar. Este es un amigo que es vecino de aquí de una población de Encarnación de Díaz, se llama Miguel. Él es albañil. En una ocasión él sale de su casa para llevarle a su papá el lonche en la mañana y tiene que caminar por una vereda hacia una orilla, hacia el campo donde estaba trabajando el papá. Se va en su bicicleta. Nos platica que a medias del camino de repente se puso como una nebulosa y él se paró, ya no supo qué pasó. Y dice, yo estuve viendo la nebulosa por un rato y pasó y cuando veo mi reloj ya había pasado como una hora, hora y media y no supe qué ocurrió en ese momento. Entonces, ¿qué pasa en detalles de él? En la parte de atrás de su pelo queda un mechón blanco después de esa experiencia. Bien. Cuando estamos platicando con él, lo bajamos de nivel, me sometimos a un estado hipnótico y le pregunto, Miguel, cuando estabas parado frente a esa nebulosa, ¿qué pasó? Entonces me dice, pero él empezó a sudar. Me dice, es que atrás de la nebulosa había una nave parada. Y cuando yo me acerco, se abre la puerta y baja un personaje y me toma de la mano y me sube a la nave. Cuando me sube, me recuesta en una plataforma y alrededor de mí varios hermanos vestidos con túnica blanca estuvieron revisándome, pero para ese momento él ya estaba sudando. O sea, sentía el miedo que vivió en ese momento y empezó a sentir desesperación. Y entonces uno de mis compañeros le dice, Miguel, ¿y qué más pasó? Le digo, ¿sabes qué? Ya lo voy a volver porque está cayendo en un estado muy alterado. Entonces ya le hablé, Miguel, aquí y ahora. Y ya abrió los ojos y ya me dice, ¿qué pasó? Le digo, nada, Miguel, nos estabas platicando de la... Ah, sí, pues no sé qué pasó, nomás vi la nebulosa, esperé un rato, ya desapareció y seguí a llevarle loncha a mi papá. Pero todo eso pasó en el tiempo que perdió. A él lo abrieron la puerta, lo subieron, lo revisaron, algo más pasó porque en esta parte de su cabeza quedó el mechón blanco de sus cabellos. Hasta hoy día trae ese mechón y él se volvió una persona muy introvertida, ¿eh? ¿A poco? Y un hombre más místico, más al interior, muy diferente. ¿Crees que esa experiencia a lo mejor a algunos les puede ayudar y a otros puede afectar de tal manera que los deje así? Normalmente te ayuda, tienes cambios profundos en tu personalidad y en tu forma de vida. Claro. Entonces, de, en tu experiencia, crees que haya sido a lo mejor un contacto de hermanos no tan buenos a lo mejor? No, sí, eran buenos, nomás que yo creo que en el afán de ayudarle, a lo mejor él traía algún problema y en el afán de ayudarle lo subieron, lo revisaron, lo sometieron a un tratamiento, a un proceso de sanación y lo regresaron sano. Eso es lo que yo considero que pasó. O probablemente fue tal el impacto para esta persona
que a lo mejor no estaba preparado para eso y fue así como muy... No, él no estaba preparado en ese momento. Él no tenía mucha idea. Sin embargo, vivió una experiencia extraordinaria que después cambió su vida. Claro. Qué maravilla. ¿Tú crees, Víctor, desde tu punto de vista, que el hecho de que estemos contactados ahora más que nunca sea por esa apertura de conciencia y porque de alguna manera hemos quitado un poquito el velo del miedo a esa experiencia? Yo creo que lo que ha ayudado mucho es la apertura de información, Ujú. el que constantemente se nos esté bombardeando con información, con imágenes, con videos, con datos, y eso nos ha llevado a tomar de una manera ya normal la presencia de los hermanos y hasta cierto punto van siendo parte de nuestra vida diaria. Entonces podemos voltear al cielo y podemos ver algo extraño y ya no nos asusta, sabemos que hay algo más allá y que hay otro tipo de vida. Entonces estamos preparándonos y va a llegar el momento que al transcurso de ese procedimiento, pues tengamos la capacidad de poder acercarnos ya sin miedo y poder establecer una comunicación física con ellos. Claro, wow. Víctor, pues qué programa, qué información tan valiosa nos acabas de compartir. Amigos, yo no sé ustedes, pero yo estoy fascinada. Yo podría aquí seguir como 5 horas más ininterrumpidas. La verdad es interesantísimo todo este tema. Eh, por este momento, por este programa, te damos las gracias, Víctor, como siempre, por tu amor, por compartir tu experiencia, por tenernos paciencia, porque sé que hay preguntas a lo mejor que son muy básicas, tal vez para ti, pero que de alguna manera despejan las dudas de muchos de nosotros. Así que una vez más, queridísimo Víctor, gracias por tu presencia en nuestras vidas, en este programa. Gracias. Gracias a ti, Liz. Gracias a todos tus espectadores y espero que esto haya despejado muchas dudas. Traté de ser lo más preciso posible, ampliar las respuestas, que entendieran un poco más lo que es esta búsqueda, lo que es este proceso y sobre todo que busquen, que lean, que investiguen, que pregunten, que no se queden nada más con lo que yo les estoy diciendo, que amplíen, que saquen todas las dudas, que comparen, que cotejen. A mí no me preocupa que comparen. Sé que no soy dueño de la verdad absoluta, pero trato de transmitir mis experiencias personales para dejarles una riqueza, dejarles una inquietud y que ustedes sigan buscando hasta encontrar esa verdad que todos necesitamos. Así es. Gracias, hermano. Gracias, Gracias, Liz. gracias. Y a todos ustedes, mis queridos amigos, muchísimas gracias por permitirnos entrar a su casa, a su corazón y sobre todo vernos en estos programas, que es importantísimo, estos temas, esta información que hoy llega a nosotros. Sé que quien escuche este programa estará preparado, listo para comprender un poco más acerca de estos hermanos de las estrellas tan maravillosos que tenemos la bendición de tener hoy en día y tener esa información, sobre todo porque ellos siempre han estado, pero tener más bien esa información. Así que muchas gracias a todos. Les recuerdo que si les gustó el programa, me regalen su like, suscríbanse, compartan, tocan la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún programa. Y esto es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Víctor, por tu presencia nuevamente. Gracias. Seguimos teniendo programas con él, por supuesto. Así que, pues no te vas a librar de nosotros, Víctor, tan fácilmente. ¿Ok? Gracias, Liz. Y aquí estoy a la orden, cuando gustes. Muchas gracias a todos Gracias. ustedes. Gracias a todos. Bendiciones. Hasta luego.